La pregunta ahora es si van a poder sobrevivir el gobierno de Morena o serán desplazadas, como temen, por las nuevas centrales sindicales que se están creando, que se están organizando, también en torno a el partido en el poder. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos rápido a ver unos datos para arrancar directamente aquí con nuestro debate de hoy. El sindicalismo mexicano se adentra en una etapa de transformación con una reforma laboral que se discutirá en el Congreso y que pretende promover la democracia sindical con el voto directo y secreto en la vida interna de esas agrupaciones y la elección de sus representantes. Desde el lado de las grandes centrales obreras de filiación priista como la CTM, la iniciativa se ve con desconfianza por verse como una tentativa, por desplazarlas con la creación de nuevos sindicatos como los que encabezan el senador Pedro Aces. En el Congreso se han abierto foros para discutir la reforma laboral, que es precedida por una ola de huelgas de maquiladoras e industrias ligadas al sector automotriz en Tamaulipas y otros estados fronterizos, en que se ha señalado como fondo de conflicto la disputa entre viejos y nuevos sindicatos por el control de la base trabajadora de esas plazas. La crisis de paros y bloqueos laborales ilegales en Matamoros se agravó ayer al sumarse al conflicto el Sindicato Nacional Minero que dirige el senador Gómez Urrutia. ¿Es el fin del viejo sindicalismo oficialista que sobrevive desde hace casi un siglo? Posiciones. 1. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, expresó en el aniversario de la CTM que Cárdenas está en la imagen del gobierno de la Cuarta Transformación porque respetamos su legado y sabemos de la responsabilidad que tenemos de conservarlo. 2. Por su parte, el senador priista Carlos Aceves del Olmo, dirigente nacional de la CTM, sostuvo que esta central no es producto del poder político y recalcó que ha sobrevivido gracias a sus bases. 3. La senadora de Morena, Lucía Trasviña, dijo en una reciente reunión de la Comisión de Trabajo del Senado que se debe acabar con el sindicalismo de ampones como el de Romero de Champs o de aquellos ya sepultados como Fidel Velázquez. 4. La líder demócrata en el Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, aseguró que México deberá impulsar una reforma laboral que avance el nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Gracias, buenas tardes, bienvenidos a Opiniones Encontradas, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del sindicalismo mexicano. Está en el ojo del huracán, por decir una frase común pero ilustrativa, porque se empieza a discutir ahí en el Congreso. Hoy empezaron las audiencias públicas, una nueva reforma laboral que pretende promover democracia sindical al interior de las grandes centrales obreras de este país, que, como vimos el domingo pasado, en el caso, por ejemplo, de la CTM, son 83 años los que lleva al frente de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, hoy tiene temor de ser desplazada por las nuevas centrales obreras que se están vinculando a el partido en el poder, a Morena. Vamos a entrarle a la discusión y me da mucho gusto que esté con nosotros Juan Francisco Solorio, la barra mexicana. Barra Nacional. Barra Nacional. De Abogados. Barra Nacional de Abogados y además especialista en asuntos laborales. Y mira que no es fácil, porque no es de los, digamos, de los gremios que más abogados tienen. Hay otros giros más nutridos. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Francisco. Alfonso Bouza Ortiz. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor investigador de la UNAM en Economía. Y Paco Moreno, como todos los martes, cada 15 días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer tenerte. Arranco con la pregunta. El PRI los sindicatos lograron sobrevivir la salida del PRI. ¿Van a sobrevivir a Morena las grandes sindicales? Centrales sindicales. A mí me parece que lejos de determinar un problema de existencia, se va a generar un problema de coexistencia. Okay. Es decir, yo creo que ante un vislumbrante caos, ante un vislumbrante manejo de diversidad de situaciones que puedan darse en el ámbito colectivo,
El derecho es la única arma que ha de poner orden a estas situaciones. O sea, a ver, para ser claros, tú lo que ves es las viejas centrales sindicales junto con las nuevas van a tener un periodo de conflictividad y de lucha por los territorios y por colonizar o mantener las colonias dentro de los sindicatos. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Exactamente. Esa es tu Esa visión. mi perspectiva. Que en este proceso de dejar de existir, si así lo consideráramos, es muy aventurado pretender orillarlos a su extinción, porque vamos a provocar un líos, vamos a provocar un caos. Entonces yo creo que aquí el Estado, al estar autorizando tomas de nota diversas y que salgan líderes sindicales por todos lados, de repente abajo de una piedra ya sale un líder sindical, que verdaderamente no se cuestione la representatividad de las instituciones a las cuales se les otorguen como se llamen. Yo creo que el problema es que el Estado debe aplicar ese derecho para vigilar que en orden coexistan en un ambiente equilibrado como probablemente no se tenía o sí. Alfonso, una transformación que viene del sindicalismo parece inevitable, pero tú, ¿cuál es tu visión? ¿Compartes los temores de Juan Francisco o no? Bueno, yo tendría necesidad de hacer dos precisiones. Vienes. La primera, a tu planteamiento. Definitivamente yo no comparto la idea de que las organizaciones sindicales pertenezcan al partido Morena. Eso, vámonos con cuidado, implica muchas cosas. No, nada más una precisión. No dije pertenecer, dije está vinculado a la vinculación Morena es pertenencia. En relación, por ejemplo, a dos senadores que son uno, el que va a anunciar una gran central, Napoleón Gómez Urrutia, y Pedro Aces, que también es senador de Morena. Sí, pero eso no quiere decir que las organizaciones sindicales pertenezcan a Morena o una franja de organizaciones sindicales pertenezcan a Morena. O cuando menos yo diría eso, habría que preguntárselo a líderes como Francisco Hernández Juárez y algunos otros que Sin seguramente van a decir qué pasó. Yo soy mi territorio. Sí, bueno, eso nos Pero dijeron, oye, eso nos dijeron 80 años, ¿eh? Así es. 80 años. Así es. Y todo el mundo sabíamos dónde estaban vinculados. Cuestión. Como tú lo acabas de decir, el esquema corporativo en México se configuró en más de 80 años. Se inicia en el 17, amarra con la primera Ley Federal del Trabajo y despega hasta los años 80, que entra en crisis. Por lo tanto, bueno, no vamos a decir que en un gobierno de 6 años va a suceder lo que sucedió en más de 80. Va a haber, ahí comparto lo que decías, va a haber jaloneos. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser, diría yo, sanos. El que tenga representatividad, que se quede. Que se quede. Ajá. Si los trabajadores dicen CTM, enhorabuena. Lo importante es que tengan posibilidad, y eso pareciera ser que se está abriendo la posibilidad de decir ya no. Ahí está. Parte central, mi querido Paco Moreno, tú eres un hombre que ha estado vinculado con el sindicalismo, lo conoces bien, trabajaste directamente con uno de los pilares de la CTM, pues con uno de sus últimos, digamos, grandes liderazgos, Rodríguez Alcaine. Tuve el honor de ser su secretario particular. Y te diría, a ver, ¿cómo ves tú la situación del sindicalismo hoy a la luz de los dos planteamientos que están sobre la mesa? Viene una reforma que asegura democracia sindical, que cada agrupación pueda votar a sus líderes, sacarlos o dejarlos. Si eso modifica completamente el sindicalismo o no. La democracia es similar. Es un supuesto. La razón de existencia de los sindicatos es una sana convivencia con los empresarios. Un país que le apueste al capital, a la inversión, al sano entendimiento entre los empresarios, los inversionistas y los sindicatos, es un país que tiende a tener éxito. Un país que le apueste a lo contrario, pero va en demérito. ¿Vas a tener sindicatos más sanos con democracia sindical o como era antes? Igual ¿O cómo ha sido hasta ahora?
exactamente iguales, con una distribución del poder diferente, con una pugna por los contratos, espero, mejor representada en los propios tribunales, mejor representada en las juntas, y a lo que hay que apostarle es a que los trabajadores estén bien. Recordemos que esas centrales obreras de las que hablamos fueron también sustento de instituciones como el Seguro Social, como el Infonavit, que le dieron viabilidad económica a muchos trabajadores. Pero vamos a hablar para adelante. México lo que requiere es paz laboral, desarrollo, A ver, entendimiento. paz laboral, por lo que dijeron las dos intervenciones anteriores, no creo que vaya a ser por lo menos la misma que hemos vivido. Y por otro, ahí están en el Congreso las audiencias. Hoy comenzaron sobre la nueva reforma laboral. El tema más importante, libertad sindical, democracia sindical, acabar con los contratos de protección. Me quedé contigo. Juan Francisco Solorio, Barra Nacional de Abogados. La secretaria de Gobernación fue muy clara el domingo. En este gobierno dijo no va a haber sindicatos de Estado, ni sindicatos consentidos, ni que sobrevivan o se mantengan al amparo de la influencia del poder. A ver, yo creo ¿Le que... crees a la secretaria de Gobernación o no le crees? No le creo. No le No crees. le creo porque el origen no está en el sindicato. El sindicato sin empresas no existiría. Es como evadir la responsabilidad que hoy tiene este país cuando se constituyen empresas a diario sin ningún requisito más que los que ahí pueden cumplir y también se esconden o se evaden o se desaparecen empresas con toda la facilidad del mundo. Entonces, este tipo de sindicatos necesita existir para proteger la extorsión legal que hacían antes los sindicatos. Uno de los temas que está sobre la mesa en las audiencias. Así es. Voy contigo. ¿Tú le crees o no le crees? Bueno, mira, yo sí le creo, Ajá. y no porque sea el personaje que lo está diciendo, con una historia, con una tradición de respeto. Le creo porque, insisto, creo que Morena no necesita vejigas para nadar. Y las organizaciones sindicales no necesitan, o cuando menos lo que yo aprecio es que las organizaciones sindicales que no forman parte del esquema corporativo, ¿sí? Sí. Ponen distancia de los partidos políticos, hacen su propia vida. Incluso, bueno, hemos estado muchos años, yo diría más de 30, para entender qué es el sindicalismo tradicional corporativo y ver cómo se entrelaza Estado, empresa y sindicato, pero bueno, no es sindicato, dirección sindical. De ahí que, de tiempo atrás... O sea, dirección sindical cooptada, quieres cooptada, decir, sí, ese es tu que punto. no responde a los trabajadores. Punto. De ahí que acuñamos el concepto contratos Charrismo. colectivos de protección Ajá. patronal, que va mucho en lo que tú decías. Empresas que llevan una buena vida, una sana vida con los sindicatos. Pues sí, ¿quién lleva una vida no sana con su mujer? Digo, me divorcio, pero no llevo una vida no sana con mi mujer. Ese es el tema fundamental. Acabar con ese maridaje, acabar con esa dependencia, regresar los sindicatos a los trabajadores como una necesidad ya insalvable. Que los trabajadores elijan a su directiva, insisto, CROC, CTM, enhorabuena, pero que tengan posibilidades legales de decir, caray, esta dirección no está correspondiendo a mis intereses. Podría decir, lo que es una reforma la que se trata de plantear directamente para desmontar El aparato corporativo. La dirigencia corporativa del sindicato. ¿Cómo ves tú, Paquito? ¿Estás de acuerdo? Es evidente que adentro de las organizaciones sindicales lo que existe es una lucha por el poder, por detentar esa dirección de la que habla el maestro Bouza. Me parece que sería ilógico, o sería la teoría del engaño, pensar que sería algo diferente. Me parece también muy evidente que los dos personajes que mencionamos al principio, tanto Napoleón como Pedro Aces, los dos tienen un origen sindical en la CTM. Me parece absolutamente Sí, los dos necesario. son exponentes del viejo sindicalismo. Me parece absolutamente necesario, y lo digo con
amplio honor y privilegio que tuve de haber sido secretario de don Leonardo Rodríguez Alcaide, que en la lucha por el poder sindical lo que importa es una buena relación con la empresa, pero sobre todo el cumplimiento a los trabajadores que tienen expectativas de que ese sindicato les represente. Pero es Las que, siglas es que justo partidistas- lo que pone sobre la mesa Alfonso Alfonso. es que no está respondiendo a los trabajadores. Depende de qué sindicato. En mi sindicato, en el SUTERM, no hemos tenido mayores problemas al respecto. No vengo a hablar del SUTERM, al cual pertenecí. Vengo a hablar de México y de lo que ocupa México, mucho más allá de las siglas partidistas, mucho más que los vaivenes seccionales. Hay que tener una adecuada perspectiva de la relación obrero-patronal, porque sin esos dos jugadores, el ajedrez no va a estar completo para el desarrollo del país. Ahora, hay mecanismos que han sobrevivido y que han, digamos, permitido a las dirigencias sindicales tener control y a su vez también al Estado tener control sobre los propios sindicatos. Alfonso lo decía hace un momento, los contratos, tú lo decías también, los contratos de protección, mecanismos como la toma Pepe, de el nota. abogado Solorio dijo una cosa muy importante, que esto sea dentro del marco del derecho. Esa es Ahí está, la sí. primera jugada. Por eso, pero Pero eso- después lo político No, es... no, pero son instrumentos jurídicos. Pero La toma espérame. de nota o los contratos de La protección. verdadera democracia no es ajena al derecho. Y ¿Al la qué, verdadera, la verdadera democracia, el voto universal, directo y secreto, no es ajeno a un esquema normativo. Es más, Claro. cualquier esquema normativo occidental lo reconoce como fundamental, a no ser la Comparto tiranía. lo que dice don Alfonso. Y no vamos a Totalmente. hablar de Pero ahí Moreno hoy. vamos Comparto lo que dice ahí don vamos Alfonso. a regresar a lo que estabas planteando. Sindicatos que llevan relaciones sanas con las empresas. Yo digo, En beneficio de sus y trabajadores. yo digo, no puede haber sindicatos que lleven relaciones sanas con las empresas coparticipando en el proceso de la empresa. Claro, así debe ser. Los trabajadores deben de coparticipar. Claro. Actualmente no. Es más, hay una distancia tan grande ¿Cómo entre de lo qué que el trabajador sindicato hace, hablaríamos? entre lo que el trabajador hace y el proyecto empresarial. ¿Cómo qué sindicato Que particularmente? Maquiladoras, se mencionaban aquí. Podemos Ya. seguir ejemplificando. Sí. Hay una distancia Las que tan tienen grande. el problema en el norte. Las de Las del Matamoros. Matamoros, Hay una ta- distancia Tamaulipas. tan grande entre lo que los trabajadores quieren, lo que la empresa quiere y la forma como el líder sindical los tuvo sometidos hasta 30 años después, ya con cambio de régimen político, brincan y se les salen del control. Y eso es un hecho. El líder de las maquiladoras en Matamoros tiene la representación de la Federación Regional. Bueno, si este país está cuadriculado para dar a los capos su espacio de poder y que no haya conflictividad. Bueno, A ver, pero primero ¿qué? permítame decirle, don Francisco, que me parece que llamarle capo a un líder sindical es Y un te doy término su un nombre. poco duro. Te Me doy su parece nombre. que esos Un conflictos señor se derivan- Juan Villafuente Morales. ¿Usted lo conoce? Lo tengo, bueno, yo escribí. La reforma laboral que viene, la reforma sindical que está sobre la mesa en discusión en el Congreso. Y antes de irnos al corte, tienes ahorita el derecho de réplica. Sí. Pero déjame dejar nada más sobre la mesa. Hay dos mecanismos que me preocupan, que parece que no van a estar en la reforma. El tema de la toma de nota, que va a seguir manteniendo el control, digamos, el Estado para decir quién sí y quién no. Al mismo tiempo que el control o el registro de los contratos colectivos centralizados. ¿Qué impacto va a tener eso dentro de la transformación? Bueno, mira, lo primero que haría para dejar claro el que, bueno, a mi edad ya no habla uno irresponsablemente. ¿Te vas a referir al, Sí, sí, sí. al líder sindical de Tamaulipas? A la adjetivación que hice El capo. y el por qué tengo fundamento. Ajá. En la reunión 310ª del Comité de Libertad Sindical, esta se realizó en marzo de 2011. Uno de los temas fue precisamente el contratismo de protección en México. Los sindicatos corporativos
que ofertan contratos a gusto de las A modo. empresas, a modo, a la carta. Sí. ¿Qué quieres, Walmart? Eso te doy. Y tengo mi razón por el ejemplo. Este informe se fundamenta, dentro de otras informaciones, con un estudio que hice y que se publicó y que sirvió de fundamento a este informe sobre la contratación colectiva en México y un segundo estudio sobre la contratación colectiva de protección en el Distrito Federal. Ahí pudimos, gracias al trabajo de campo, evidenciar las diversas formas como se puede apreciar la existencia de un contrato colectivo de protección patronal. A ver, pero porque ninguno de ellos... Eso está sobre a ver, el acabar con los contratos de protección. ¿Eso está dentro de la reforma? Pues sí está, pero ese es donde el Estado debe de tener mucho cuidado A ver, vienes. de no centralizar la corrupción. Porque ¿Cómo es eso? Explícanos decir, un poquito más. La toma de nota. la toma de nota y la constancia de representación va a depender de este instituto. Es el registro de control colectivo. Así y es. eso se va a dar en México. O sea, y si aquel es esa capo, pues este oficina va a ser del un capote. Así es. esa oficina del Estado que dice tú sí eres y tú no eres. Por supuesto. Así de, Una claro sola- para el una sola auditorio. Y no oficina. son Una los sola oficina. gobernadores, Ajá. es orden federal. Claro. Nada tienen que ver los gobernadores, con todo respeto se lo digo a don Alfonso, me parece que hablar con un adjetivo calificativo de tal manera hacia una persona que no conoce, que no tiene la perspectiva real de lo que está haciendo, es una falta de respeto. Estamos aquí hablando en una mesa sobre esa reforma laboral, no sobre lo que provocó el incremento del salario mínimo en una franja del país. México lo que requiere es paz laboral, Ahora, no fíjense, conflictos fíjense nada más déjame hacer esta acotación. Esto lo estamos viendo en esta mesa. Hace unos días en la Comisión de Trabajo del Senado, también una Es diputada, correcto. una senadora de Morena, Trasviña, se refirió como capos a algunos líderes sindicales. Me parece, si mal no recuerdo, que se refería a Romero de Champs. La reacción que generó dentro de los priistas fue fuertísimo. Lo digo solamente como un caso ilustrativo de si eso está ocurriendo ahí, ¿cómo va a ser en la calle? No, ¿cómo va a ser A en ver. la Junta? Bueno, En la Junta. yo quisiera Vienes, seguir con lo que Alfonso. estaba señalando y después me voy a referir al tema de la toma de nota y de los registros de los contratos. Ajá, eso quedó En pendiente. este Sí, en eso estudio, quedó y pendiente. retiro los calificativos porque hay sustancia que me permite retirar los calificativos. Gracias, don Alfonso. se lo agradezco. En ese estudio señalamos 12 variables que evidencian la existencia de contratos colectivos de protección otorgados por sindicatos que dan servicio a la carta. Voy a referir nada más en este momento 4. Un contrato colectivo por establecimiento firmado con diversos sindicatos, pero es igual para todos los establecimientos. Lo primero que me dice es que el que lo elaboró fue el patrón y que hay una serie de Estandarizado, sindicatos. quieres decir. No estandarizado, literal. A lo mejor con algunas diferencias pequeñas, pero el mismo contrato. Por eso digo, ese contrato lo definió el patrón. Y hubo una serie de sindicatos que lo firmaron. Caso concreto, Walmart, que firma por establecimientos. En el caso de la Ciudad de México, con 15, 17 sindicatos, contratos casi iguales. Segundo indicador al que hago referencia, porque insisto, esto es trabajo en la academia, no es militancia sindical o política. Un contrato que se firma en el piso de la ley, ¿para qué lo quiero? Para que no vengan otros a reclamar la firma. Bueno, pero ahora, ¿qué va a pasar? Si ahora vas a tener no solo libertad sindical, Voy. a ver, ¿qué va a pasar ahora? Si tienes libertad sindical y además vas a poder Ahí voy a llegar a las tener dos preguntas distintos sindicatos en cada empresa, voy a llegar a la- eso se ya va a lo modificar. voy a decidir. A ver, El un par orden de central. Ajá. indicadores más, permítanme. Un líder sindical de diversas
de diversos sectores, Gremios, sectores, gremios, regiones. empresas, y no quiero dar nombres, pero bueno, Perfecto. me habla de que este es un profesional y no el representante de un sector de trabajadores. Y hay por ahí uno muy encumbrado que tiene 6 o 7 sectores controlados. ¿Y eso es malo? Un líder A ver. que pertenece a una familia de líderes sindicales, Dios mío, bueno, dije voy a señalar indicadores, evidencias de contratación colectiva de protección Bueno, a ver, patronal. eso- bien, eso ahí está. ¿qué es lo que viene en el proyecto de Morena? Ajá. Y hago la aclaración que no milito en ningún sindicato, que no soy activista sindical, Ajá. que no milito en ningún partido, no soy miembro de Morena, pero sí trabajé en el proyecto, en el primer proyecto que elaboró, que presentó De la Morena. iniciativa. En la primera que presentó Morena. ¿Medio trabaja eh, para Morena o no trabaja? No. Bueno, a ver, no nos Perdóname. distraigamos. El a tema mí es. me pidieron participar Ahí y tengo se echan- 40 años de trabajar A ver, en pero esto. a ver, ¿se echan Te los puedo contratos o decir, no? Una y otra vez, desde las reformas de las primeras reformas cuando Arsenio Farel se planteó una nueva ley federal del trabajo, hasta la última, las conozco al dedillo. Pero a ver, bueno, regresemos. el tema de la toma de nota. Quitan la toma de nota y los contratos El colectivos. tema de la toma de protección, ¿o nota. No. Escúchame, por Ajá, favor. viene. Solo centralizan el poder. Espérame, por favor. Se Primera recontracentraliza. cuestión. A ver, espérate, es que ahí Se está el abre tema. la posibilidad de que se registren cuantos sindicatos se les dé la gana En cada empresa. en cada empresa, en el sector, que los trabajadores decidan cómo se quieren organizar. Espérame Sí, tantito. vienes. Están registrados. Ajá. Perfecto. Vamos a la firma de un contrato o vamos a la revisión de un contrato y aparece contienda de representatividad. Decídase la contienda de representatividad y después entramos al tema del contrato. Y ahí sí, el mayoritario es el que recibe la constancia para poder ir a negociar. Y ese esto lo registro, hace, ¿quién se lo hace? esto lo hace deja- un centro de conciliación y registro sindical. No lo hace el Poder Ejecutivo, no lo hace el Judicial ni el Legislativo. Es el que va a centralizar. No, Ajá. es un organismo autónomo Él habla Pero de, él va a de tentar centralizar. el contrato colectivo, Ajá. lo cual y está registrar a las, totalmente de acuerdo a las y lo organizaciones. registra. Ajá. Ahí el maestro tiene toda la razón. Lo que resulte de ello deberá de ir a un orden central para que el orden central le otorgue o no la toma de La nota. toma de nota. Tan. ¿Es o no es? Espérame tantito, no. Es- A ver, el trabajo registro. de conciliación lo realizan los centros regionales, locales. Sí. El trabajo de conciliación y registro de organizaciones y de contratos Sí. lo realiza el órgano autónomo descentralizado que rinde cuentas al Senado. Y que de acuerdo con el proyecto de Morena en el que participé, es el Centro de Conciliación y Registro de Organizaciones y Contratos A ver, sindicales entonces, y sí, todo a lo ver, que entonces, derive. se centraliza. A ver, tiene razón, exactamente. Tiene razón un poco lo que estaba planteando Juan Francisco. Hay una centralización. ¿Qué riesgos, Absolutamente. beneficios? Ahí está, ya viene una reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso. ¿Hacia dónde? ¿Cómo se va a transformar el sindicalismo mexicano? Me quedé contigo, Juan Francisco Solorio, y el tema era, a ver, Bien, hay la dos toma- elementos importantes, toma de nota que va a permanecer, pero luego va a haber una centralización del reconocimiento. En la representatividad. Sobre la representatividad. ¿Qué Riesgos. de bueno, qué de malo? Pues, de bueno no sabemos, porque además no sabemos si quede como está del proyecto. Entonces, yo sí pediría ser muy cautos en esta parte, porque no sabemos qué proyecto va a quedar o cómo va a quedar. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, nos vuelves a invitar y te decimos nuestras impresiones. Sí, pero Yo creo por que lo aquí pronto lo importante que hay. que debemos tener en lo que hay es que, sobre todo usted que está viéndonos, debe de tener en cuenta que esto ha cambiado a la humanidad. Ya no son 80 años. Hace 80 años eso no existía. ¿Te refieres Entonces, al nacimiento de la CTM? por supuesto, y del sindicalismo en sí, Sí. porque fue pilar fundamental, como lo comentó Paco, de instituciones que hoy son benéficas para los trabajadores. Pero también es cierto de que ese poder, esa centralización
Vemos hoy cómo está el contrato colectivo de Petróleos Mexicanos, cómo está el contrato colectivo del Seguro Social, donde fueron trampolines políticos y decían sí a todas las concesiones de los trabajadores, que también es peligroso y que puede provocar eso en los empresarios. Estas reacciones tuvieron que haber sido hace 2 años, no hoy. Esta reforma va a aplicar una ley, una reforma a la Constitución que fue hace 2 años, no hoy. Sí, así es. Entonces, eso ya está, ese incluso lineamiento viene. el 24 de febrero es cuando terminaba el periodo de 2 años para hacer esas De un año, reformas. de un año. Ya estamos un año Ahora quemando. traemos una bronca. A ver, aparte de todo lo Cierro el interno, comentario sí, rápido. vienes. La tecnología. El Estado mexicano no está preparado para recibir esa información que se va a dar en la República. Y ya tampoco los nuevos trabajadores, por eso me refiero a usted que es trabajador, a usted que ya está informado, a que ya no son los obreros de hace 80 años. Yo creo que debemos empezar a abandonar un poco la preocupación del nuevo sindicato y a dónde nos va a llevar, por cómo estamos educando. Parece que ya dio de sí el viejo modelo del Por supuesto, y sindicalista. tiene que evolucionar como el humano mismo. Y traes una presión muy fuerte de Estados Unidos que te dice, si quieres que ratifiquemos el TEMEC, tienes que hacer las reformas y liberalizar democracia sindical, apertura interna, un hombre, un voto, bla, bla, bla. Viene una época de inestabilidad. Debemos de centralizar nuestras acciones de la reforma laboral que se implementó el año pasado en beneficio de la clase trabajadora, sí, pero también de los empresarios y de los inversionistas. Ellos generan el capital para que este país produzca y exista Pero paz ojo, laboral. los que te están pidiendo este cambio justamente son los demócratas hoy en el Congreso norteamericano. Vamos a olvidarnos Nancy Pelosi un que poco- dice, oigan, quieren que firmemos el TEMEC, Vamos a salgan olvidarnos con un la poco reforma. por este instante de los republicanos y los demócratas. Nuestro interés es México, los trabajadores de México, los empresarios de México, una adecuada comunicación y comunión con ellos para que haga desarrollo en este país. Si nos vamos a pasar debatiendo esto y vamos a entrar a temas filosóficos, no vamos a llegar a ningún lado. A ver, Alfonso, A ver. ¿viene una época de inestabilidad en este país en términos laborales? No. Yo diría que Ajá. tenemos que aprender a vivir con democracia real. Y esto nos lo viene a decir el concierto internacional, porque además de la resolución a la que hice referencia, está la del TEMEC, Exacto. en donde las reglas son las mismas. Punto. ¿Qué nos están pidiendo en el concierto de naciones? México, actualízate. Exacto. Involucra a tus trabajadores en los procesos. No pueden seguir estando, hago como que trabajo, al cabo que hacen como que me pagan. Y bueno, aquí a riesgo también de ser incómodo. Luego nos preocupamos de la productividad. A riesgo de por ser ejemplo. incómodo, Ajá. diría también que buena parte del costo lo tienen que pagar los empresarios. Han sido secrecía lo que es el quehacer de la empresa. Eso tiene que cambiar. El tripartismo se barre. La reforma constitucional ya no da paso a la existencia de un tripartismo en donde, bueno, ¿para qué hablo de todos los vicios, toda la corrupción que ha evidenciado? Oye, pero hacer eso, y voy contigo, Juan Francisco, no es fácil y tampoco se da de un día para otro, y menos un reacomodo de esa naturaleza se produce, digamos, de manera tranquila. Yo estaría más preocupado hoy Ajá. por una empresa extranjera que utiliza plataformas digitales, que vicia y prostituye la relación de trabajo, que por cómo quedaría el registro de un sindicato. Cuando, insisto, hoy ya no solamente forman parte de la plantilla de trabajadores los obreros en una empresa. Hoy hay muchas formas de trabajo, el trabajo a distancia, el teletrabajo. El Estado no está preparado digitalmente para atender las necesidades y a ver, controlarlo. si tengo que poner una conclusión, Es no sé si mucho ustedes más coincidan, cara. nos tardamos tanto en hacer estas reformas que el Estado es la principal víctima porque no se actualizó. Eso es lo que está tratando de Es mucho decir. más cara hoy una quisiera- empresa, Sí. cuesta más hoy una empresa de plataforma digital que una armadora de autos. Vienes. No sé. Conclusión. Yo creo que este es un tema a resolver en 10 años. Empezó con la reforma constitucional. Del año pasado. Sí, la constitucional Ah. del año pasado, sí. La de Enrique Peña Nieto. Y va a seguir.
Viene la segunda etapa y yo creo que esto no acaba No en va a 10 acabar. años. A ver, ¿Cómo es una que década, lo ¿cómo que ves? ¿cómo es Ajá. que lo que se Pepe. hizo en 85 años queremos Cambiarlo recomponerlo en en 2 8 días. No días? tenemos 10 A ver, años para experimentar. Francisco, supuesto que sí. Alfonso. Señores, ya me